¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. JP Morgan pacta acuerdo con Estados Unidos por $5.100 millones. Banxico recorta tasa de interés a 3.50%. Grupo México cancelaría inversión millonaria si se aprueba la reforma hacendaria. Empresas incrementan hasta en 400% sus utilidades por innovación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. Mire, JP Morgan Chase pagará $5.100 millones a la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda de Estados Unidos para resolver las acusaciones relacionadas sobre sus operaciones de créditos hipotecarios vendidos a Fannie Mae y Freddie Mac durante la crisis financiera de los años 2007-2009. El acuerdo incluye $4.000 millones como parte de un trato tentativo por $13.000 millones con el que, la empresa intenta resolver sus disputas con agencias federales y estatales por responsabilidad en hipotecas. Mientras tanto, aquí en México, el Banco Central decidió recortar la tasa de intereses de referencia a 3.5%, lo que representa un mínimo histórico. La decisión de recorte está, por supuesto, en línea con la meta de inflación de 3%. De acuerdo con el Banco Central, lo que pretende con esta medida, es detonar el crecimiento de la economía. Y en el Senado de la República, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos ya aprobaron las minutas de la Ley de Coordinación Fiscal, Contabilidad Gubernamental y también de Responsabilidad Hacendaria. Los senadores realizaron varios cambios en estos dictámenes que conforman la reforma fiscal, principalmente en el uso del gasto y transparencia. Los senadores también aprobaron que sea la Secretaría de Hacienda y no los estados quienes paguen la nómina a los maestros, lo cual, ha provocado un intenso debate sobre la reforma educativa que vive todo el país. Y que la intención de esta propuesta, y se debatió ampliamente en la Cámara de Diputados, es poner orden. Porque en este país, creo que ningún estado, señor senador, discúlpeme que lo tenga que decir, ningún estado, hoy los mexicanos podemos saber, prendiendo una página de transparencia, qué maestro se le paga, cuánto y si da clases o no. Por su parte, el senador del PAN, Juan Carlos Romero, asegura que además del pago de nómina a maestros, deben avanzarse también en más aspectos de la reforma educativa. Escuche. Y hay una violación de régimen laboral que la Secretaría de Hacienda no entiende, porque lo están viendo con la lógica fiscal y no con la lógica federal. Pues que nos digan de una vez si quieren que la SEP sea el patrón, para que los gobernadores se desprendan de esta obligación. Entonces coincidimos en la intención, no en la solución, en la nómina. Pero los senadores también dejaron abierta la posibilidad de que se apruebe en el Pleno un fondo de $15.000 millones que pudiera ser repartido entre las entidades que fomentan la calidad de la educación. Por su parte, el senador perredista Armando Ríos aseguró que si bien estos cambios son positivos, faltan mayores avances en transparencia del uso de recursos públicos en el sistema educativo de México. Se le dejan a los gobernadores de los estados ciertos márgenes de maniobra que si se utilizan de una manera perversa no resolverán de manera definitiva esta simbiosis entre gobierno y sindicato. Esa parte me parece que sigue siendo uno de los grandes pendientes de la reforma educativa. Sin embargo, el hecho de transparentar a quiénes se les está pagando, cuánto se les está pagando y dónde están, me parece que es algo que le conviene a todos.
Y escuche esto, Grupo México pudiera cancelar inversiones por 5.388 millones de dólares en México debido a los nuevos gravámenes a los que quedaría sujeta la industria de la minería si se aprueba la reforma hacendaria que se discute en el Senado. De acuerdo con fuentes cercanas precisamente a esta información, el 7.5% del impuesto que se quiere cobrar a la operación de las mineras y la eliminación inmediata de los gastos de exploración de las reservas mineras, pues afectarían bastante a la compañía. Por su parte, el expresidente Ernesto Zedillo afirmó que el gobierno mexicano debe mantener finanzas públicas sanas para evitar quebrantos. Al participar en un foro que fue organizado por la Coparmex, el exmandatario afirmó que antes de aumentar el déficit público, él preferiría aumentar los impuestos. Recomendó también blindar a la economía ante algunos riesgos financieros futuros, sobre todo provenientes de Estados Unidos. Y en otro tema, en otra información, le platico que el presidente Enrique Peña Nieto anunció la inversión de 4.800 millones de pesos para mejorar la infraestructura hospitalaria del Seguro Social para el próximo año, para el 2014. El mandatario reconoció a los diputados federales por haber aprobado las reformas que crean el seguro de desempleo y también la pensión universal para el retiro y dio una instrucción al director del IMSS. Ser aprobada esta reforma, como esperamos lo sea, ponga en marcha cuanto antes, con eficacia y eficiencia, el seguro de desempleo y la pensión universal para adultos mayores de 65 años. Y en temas empresariales, invertir en innovación pues puede incrementar, por supuesto, las utilidades de una empresa hasta en un 400%. La innovación es una forma de acelerar el crecimiento de los negocios, afirman empresarios que han apostado por incorporar procesos y productos novedosos en sus actividades, obteniendo ganancias de hasta 400%. El estar innovando al interior de la empresa te lleva a ser una cultura con más cambios o que acepta mejor los cambios, y es una cosa muy buena porque entonces empiezan a salir ideas de otros lados. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la innovación produce mayor riqueza para las personas y empresas, pero también incrementa la productividad de estas. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos destaca en su informe sobre crecimiento e innovación que nuestro país destina apenas 0.01% del PIB en apoyos y no existe ningún incentivo fiscal para que las empresas realicen investigación y desarrollo. Nosotros, al ser una empresa PYME, nos enfrentamos a retos como el financiero, el no tener a lo mejor todos los recursos disponibles en el momento en que necesitábamos para haber hecho mucho más ágil la innovación o la investigación. A pesar de la situación, algunas empresas aún apuestan por ser novedosas. Incluso, a través de estrategias publicitarias innovadoras, han conseguido incrementar sus ventas y mejorar su imagen ante los consumidores y frente a su competencia. Pero la innovación también implica ofrecer servicios con valor agregado. En las tiendas hicimos un montón de cosas adicionales que hacen que no nada más un cliente llegue, entre y compre su libro y se vaya, ¿no? Sino que tenga muchas otras razones para que Gandhi se convierta en un lugar de estar. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Bueno, de acuerdo con la firma consultora Accenture, la economía de un país crece más si tiene una mayor conectividad digital. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña esta tarde aquí en el estudio Tomás Rodríguez, director de estrategia de Accenture México, firma que hizo un estudio sobre este tema. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué tan digitalizado está México y cómo se compara con otras naciones. Claro que sí, Lucero. Muchas gracias por abrirnos este espacio para comentar sobre nuestro estudio. Básicamente lo que vemos en el estudio es que México tiene un rezago digital contra países que podríamos considerar competidores. Inclusive contra el resto de Latinoamérica podemos hablar de que la penetración de Internet que tiene México es del 39% de su población, mientras que en el resto de Latinoamérica es del 45%. Es una brecha grande. Significa que México, para alcanzar ese nivel de penetración, tendría que conectar a 8 millones de personas adicionales. También vemos que en el índice global de conectividad digital que presenta el Foro Económico Mundial cada año, México está en la posición 63. Este ranking es basado en 145 países, lo cual nos coloca básicamente a media tabla. El problema es que México no ha crecido en los últimos años, no se ha movido mucho de esa posición. ¿Por qué es importante esto? Como bien lo dijiste, lo que detectamos es que está muy correlacionado el nivel de digitalización de un país, y cuando hablamos de digitalización hablamos de todo el ecosistema.
no solo es infraestructura, también es la regulación relacionada con la digitalización, es la capacidad de la gente a usar esas tecnologías, el gobierno, las industrias que tanto utilizan la red digital. Y ese índice, cuando lo correlacionas con el PIB per cápita, vemos que hay una alta relación. Y cuando profundizamos y vemos qué países son los que más crecen en el PIB per cápita por año, son aquellos que están más preparados digitalmente en relación a su economía. ¿Cuáles están en el top? En el top, bueno, el país más digitalizado es Corea. Corea del Sur. Sorprendentemente, Corea del Sur, ellos hace 20 años se propusieron ser el país más digitalizado del mundo. Siguieron una estrategia, armaron un plan operativo anual y llegaron a crecer en los últimos años cerca de 5.7% su PIB durante un periodo pues relativamente largo de tiempo, ¿no? Tomás, ¿qué significa para una empresa el abrirle las puertas a la tecnología y todavía a cuáles empresas les cuesta mucho trabajo hacerlo? Sí, sabemos que en México, sobre todo las empresas, están rezagadas en esta apertura hacia la digitalización. ¿Qué significa? Bueno, cuando tú estás en un mundo digitalizado, incrementa tu productividad. Puedes hacer decisiones más rápidamente, puedes sustituir recursos físicos por recursos digitales, que típicamente son más económicos, y al final de cuentas tienes una mayor inteligencia de lo que está pasando en tu entorno. Adicionalmente, si logras crear un ecosistema digital en la comunidad, en la región donde vives, abres la posibilidad a muchos emprendimientos nuevos. ¿Por qué? Porque puedes generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de organizarte. Inclusive las personas a nivel individual, ellos mismos pueden crear sus propias aplicaciones o nuevas tecnologías que ayuden al desarrollo de la comunidad. Tomás, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde esa información. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Buenas Tomás tardes. Rodríguez, director de estrategia de Accenture. Bueno, continuamos con más información. Mire, la cadena de autoservicio Walmart reconoció que frente al entorno de debilidad del consumo, resultado por supuesto de la situación económica por la que está atravesando el país, la industria juguetera espera bajas ventas en la próxima temporada decembrina. Escuche. La venta de juguetes se va a comportar. Puede ser que baje dentro de toda la industria juguetera. Es debido a la situación económica que estamos viviendo. Mire, la representación comercial del Consulado de Singapur aquí en México, aquí en nuestro país, confirmó que a más tardar a principios del próximo año, del 2014, arrancarán las obras para la construcción de un astillero en Altamira, Tamaulipas, con una inversión inicial de $150 millones. Junto con Petróleos Mexicanos, las obras estarán a cargo de la compañía Keppel en Singapur, con la que se prevé la creación de 4,000 nuevas fuentes de empleo. Este astillero representa una inversión de Singapur en México de alrededor de $400 millones cuando el astillero esté completo. Para la primera fase son alrededor de $150 millones y significa la construcción o el soporte a la construcción de 6 plataformas denominadas Jack-Up para el mercado mexicano. Ahora hacemos un recorrido por el mundo empresarial. Microsoft percibió al cierre de su primer trimestre fiscal ganancias de $5.200 millones, con lo que superó en 17% la cifra alcanzada durante el mismo periodo de 2012. La venta de su paquetería Office continúa representando el mayor ingreso para la compañía. Twitter estima vender en su primera oferta pública inicial 70 millones de acciones a un precio de entre $17 y $20 por unidad. De alcanzar el objetivo, la compañía quedaría evaluada en $10.900 millones, cifra que representaría su máximo histórico. A pesar de que las ventas de sus teléfonos móviles disminuyeron en el tercer trimestre, Samsung recuperó un alza de 26% en su ganancia operacional trimestral, impulsada por una recuperación en la venta de microprocesadores. Y don Tapscott, autor del libro Wikinomics, asegura que a la economía mundial le falta crear suficientes empleos para los jóvenes. Y es que un 19% de las personas de entre 19 y 35 años no tienen un trabajo y se han vuelto microempresarios por necesidad. Escúchenlo. We have an epidemic of youth unemployment around the world, and we need to fix this. Many young people are becoming entrepreneurs because they have to. Tapscott asegura que el bono demográfico mexicano será aprovechado por empleos creados por los propios jóvenes y no precisamente por los empresarios tradicionales. Now, in Mexico,
you can expect that 90% of new jobs will come from companies that are 5 years old or less. Cambiando de información, bueno, pues el Circo del Sol, por supuesto que es uno de los espectáculos más importantes del mundo. Daniel Amarre, quien es el actual presidente de la compañía, nos explica en entrevista cómo este negocio, que inició hace casi 30 años, pues ha logrado posicionarse gracias a la creatividad y también a una muy buena estrategia de ventas. You know, it's the idea of circuses in town. So if we achieve that, if everybody knows in Mexico City that circus is in town, that Varicai is in town, then the show. El Circo del Sol, impresionante. Y bueno, tenemos información de último momento. Antes de despedirnos, le cuento que el grupo activista Anonymous realizó un ataque al sitio de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y lo dejó fuera de línea. A través de su cuenta de Twitter, Anonymous asegura que Estados Unidos tendrá ahora una guerra desde el exterior hacia los sitios que espían al mundo. Soy Lucero Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. Continúe con El Financiero. En un momento, directivos de Codere y también de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos nos hablarán del nuevo reglamento de la industria. René Hernández platicó con ellos. Muy buenas tardes.